Pues bueno, pues muchísimas gracias por conectarse. Digo, hoy vamos a tener un taller de 1 hora muy emocionante porque vamos a aprender tips para ser mejores evaluadores y también ser mejores oradores. Bueno, les recuerdo que este taller se está grabando, así que lo van a poder ver posteriormente, ¿no? Nuestro taller va a tener 3 etapas. La primera, que vamos a tener los primeros 22 minutos, donde yo les voy a hablar de aspectos generales de la evaluación. La segunda parte va a ser conducida por Felipe Flores, donde él a detalle les va a decir de qué manera podrían hacer evaluaciones efectivas. Y después vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Así que si tienen alguna duda, por favor, anótenla y vamos a poder continuar, ¿no? Bueno, lo primero que me gustaría que ustedes me ayuden es, ¿cuáles creen que son las características de un buen evaluador? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me dice? A ver, Felipe. Observación. Fermín. ¿Cuál, perdón? Ser muy observador. Perfecto, ser muy observador. A ver, Enrique, ¿tú qué opinas? Sí, Ser buena escucha. Ser buena escucha. Ceci, ¿qué opinas? Bueno, sería importante conocer qué voy a evaluar. Efectivamente, ¿qué voy a evaluar? Areli, ¿qué crees? Pienso que debemos de conocer a detalle el tema del orador que va a presentar el discurso y por dónde ya van los elementos que mencionaron mis compañeros. Muy bien, correcto. Jorge, ¿tú qué opinas? Mente abierta y la otra ya se me olvidó, pero por lo pronto mente abierta. Mente abierta, muy bien. Perfecto, digo, todas estas características que ustedes mencionan son precisamente las características que debe de tener un muy buen evaluador, pero también debemos de analizar cómo es tu evaluado. Un evaluado, un orador, puede ser este orador que ya tenga mucho tiempo en la organización o puede ser aquel que sea de un orador de hueso colorado, ¿no? Que se dedique a preparar sus discursos y entonces les salgan maravillosamente bien y que avance a pasos agigantados, ¿no? O puede ser este evaluador, puede ser este orador que esté iniciando por primera vez en el club, que no tenga la más remota idea de cómo preparar un discurso, que sea un rompehielo. Entonces, un buen evaluador lo primero que tiene que hacer es preguntarse cómo es el orador al que va a evaluar. Si es alguien muy experimentado, lo que está buscando es una evaluación con un muy buen análisis. Este tipo de oradores, los ya experimentados, pues ya saben que lo hacen muy bien, ya no están buscando que les digas que es maravilloso, que tiene un desenvolvimiento espectacular, que qué bárbaro, o sea, cómo gana premios, etcétera. Lo que quiere es una evaluación muy analítica. Si tú para este tipo de oradores les das más de 3 áreas de oportunidad, ellos van a estar felices porque están buscando de qué manera mejorar. Entonces hay que evaluarlos siendo un poco más críticos. Ahora, ¿qué tipo de evaluación no les debo dar? Y esto me ha tocado, por ejemplo, en un club. El orador que evaluó a esta oradora, que es muy buena, le dijo algo así: me encanta tu discurso, qué bárbara, cada que te veo me emociono. He visto tu desempeño desde que empezaste hasta ahora. En verdad, para mí fue muy difícil evaluarte. Estuve todo el tiempo atento, pero no he podido encontrar ningún área de oportunidad. Te mueves muy bien, tienes una gran variedad vocal. Realmente a mí me encantaría ser como tú. Y lo único que te puedo decir es, muchas felicidades, siguen tu desarrollo. ¿Ustedes creen que esa evaluación fue efectiva? Si te lo hubieran dado, ¿hubieras aprendido algo? ¿Hubieras sabido de qué manera mejorar? No, ¿verdad? Entonces, ese tipo de evaluaciones las tenemos que evitar.
¿Qué sucede si efectivamente el evaluador no pudo encontrar un área de oportunidad? Eso quiere decir que el orador es muy experimentado y el evaluador todavía está en un momento de desarrollo. Por lo tanto, quizá no es el evaluador indicado, porque no puede encontrar áreas de oportunidad. Ahí lo que tendríamos que hacer es, para ese orador, buscarle a alguien de un nivel más avanzado, porque también no queremos poner a ese evaluador en problemas, porque en verdad no sabe cómo ayudar al otro orador, ¿no? Y bueno, tenemos el caso contrario, un rompehielo. Imagínate que es un compañero que apenas inicia en el club y este rompehielo no sabe que tiene que tener cuidado de la iluminación, de la cámara, no sabe cómo medir el tiempo. Digo, es alguien total y completamente nuevo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como evaluadores si nos toca un rompehielo? Vamos a tener que trabajar mucho con ellos, hablar antes de la sesión, ayudarlos a cómo pueden cuidar este tipo de detalles. Si este orador tiene un mentor, pues bueno, trabajar con ese mentor, o a lo mejor nosotros somos el mentor y somos el evaluador del rompehielo, ¿no? ¿Qué es altamente recomendable? Que te reúnas con este orador previo a la sesión, que le pidas que practique su discurso contigo y que tú veas si realmente cumple el tiempo de 3 a 5 minutos, ¿no? Que es el primer proyecto. ¿Qué sucede si a mí me toca ser un evaluador de rompehielo? No me pongo en contacto con él, espero la sesión y descubro en la sesión que no completó el tiempo, que tiene muletillas, que se le olvidó el discurso, que no tiene contacto visual, y le descubro ahí todas las áreas de oportunidad. Y además, como evaluador, porque soy muy bueno, le digo, ¿qué crees? Por favor, repite tu proyecto. Ahí el que tendría que repetir el proyecto y el que tiene así como que tache de no pasaste, fue el evaluador, porque el evaluador es más experimentado. El evaluador es un orador que tiene que ayudar a formar al orador. Digo, a mí me tocó en alguna ocasión evaluar un rompehielo donde el orador leyó totalmente el discurso. Hasta yo creo que se inspiró en estos políticos donde dicen patria y ciudadanos, etcétera, y llevó un podium, ¿no? O sea, digo, se preparó en el sentido que llevó el podium, ¿no? Pero su discurso era muy malo. ¿Qué sucede ahí en esos casos cuando ves que hay un discurso, pues en verdad, que no cumple? Tienes que encontrar cosas buenas. Una mentora mía me dijo, mira, Andrea, este orador hizo lo correcto. Ya sabe que necesita entrar a Toastmasters porque quiere hablar mejor en público y no sabe cómo. Ahora, la que tiene vamos a decir, la tarea de desarrollarlo eres tú. Él ya cumplió, él ya se inscribió. La que tiene que trabajar con él eres tú. Entonces, a este orador lo que hice, bueno, su discurso, la verdad, el contenido era muy bueno, me centré en el contenido y después lo ayudé a mejorar la forma en que lo entregaba. Pero entonces hay que ser muy cuidadosos en ver a quién estoy evaluando. Si es un orador experimentado, puedo ser un poquito más duro, puedo ser más crítico. Si es alguien muy nuevo, tengo que acompañar, ser más flexible, empezar a crear su autoestima. No puedo ser tan dura porque es un orador que apenas está empezando. Entonces, esa es una característica de un buen evaluador, ¿no? Voy a medir la intensidad de mi análisis dependiendo de cómo es el orador al que estoy evaluando. Y después vamos a ver qué es lo que necesitamos antes de la sesión. 3 elementos. Primero, pedirles el discurso a tu evaluado. Porque mira, seamos honestos, a todos nos ha pasado, ¿no?
Cuando tenemos tiempo, escribimos nuestro discurso, planeamos muy bien qué vamos a decir, y cuando nos agarran las carreras, decimos, ya conocemos el tema, soy un orador maravilloso que en improvisación nadie me gana, y yo ahorita llego al club, me echo un improvisado y me va a salir de maravilla. Eso es a veces lo que decimos. Cuando tú le envías tu discurso al evaluador, quiere decir que ya lo pusiste en papel, que ya sabes si pusiste muchas anécdotas o pusiste poquitas, pero ya puedes determinar. Ahora, ¿qué otra cosa puedo medir cuando yo escribo mi discurso? Tú puedes determinar cuál es la velocidad a la que hablas. ¿Cómo lo haces? En promedio hablamos a 170 palabras, pero tú puedes leer una hoja, te cronometras 1 minuto y lo haces 3 veces y sacas tu promedio. Entonces, imaginemos que tu promedio sí son 170 palabras. Si yo escribo en Word mi discurso y aproximadamente tiene 1190, quiere decir que voy a quedar en tiempo. Si yo puse menos palabras o le puse más palabras, pues quiere decir que me voy a pasar o que me voy a quedar corta, ¿no? Pero eso me ayuda cuando escribo el discurso. Ahora, 2, solicitar el PDF del proyecto. Y vamos a ver por qué. ¿Quién me puede decir cuántos pads hay en Toastmasters? A ver, una manita. ¿Quién? Yo, 11. A ver, Jorge, 11. ¿Cuántos niveles hay por pad? 5. 5, ok. ¿Y aproximadamente como cuántos discursos das por nivel? Tienen que ser por nivel, son 3 proyectos, dependiendo el PAT en el que estés, y luego van como subiendo, cambiando, porque algunos son obligatorios y luego selectivos. Ok, exactamente. Lo que acaba de mencionar Areli, algunos son de opción múltiple. Quiere decir que hay hasta 14 proyectos para que elijas 1 o 3, ¿no? Bueno, promediando, tendrías que haber dado 200 proyectos. ¿Alguno de ustedes ha dado 200 proyectos en Toastmasters? ¿No? Ok. Yo. Perfecto. Eso quiere decir, ¿tú sí? ¿Tú, Jorge? Sí. Jorge, sí. Ya terminé. Bueno, Jorge sí, pero bueno, los demás todavía no. Entonces, los demás que todavía no hemos dado 200 proyectos, quiere decir que si alguien nos pide ser evaluadores, a lo mejor sí presentamos ese proyecto y lo conocemos a detalle, pero probablemente no lo conocemos. Entonces, si no conocemos el proyecto, pues vamos a estar inventando qué es lo que pensamos que debe de cubrir el proyecto, ¿no? Y bueno, la hoja de evaluación que ya le estamos pidiendo. ¿Cómo, por ejemplo, pongo mi proyecto en mi computadora? Bueno, donde dice imprimir proyecto, aquí tenemos esta pantalla del pad, lo imprimo como PDF y ese PDF se lo mando a mi evaluador. Y vamos a hacer un ejercicio. Bueno, antes del ejercicio, esta es la boleta de jueces. En la boleta de jueces, a nosotros nos evalúan 2 conceptos. El fondo, que es lo que dice mi discurso, y la forma. Entonces, es 50 y 50. Quiere decir que mi evaluación debe de estar equilibrada. 50% fondo, o sea, qué dijo, si cumplió con los objetivos, y 50% forma. ¿Cómo lo dijo? ¿No? O sea, si tuvo variedad vocal, si tiene movimiento corporal, si vio a la cámara, cómo fue su fondo, cómo estaba vestido, etcétera, ¿no? Pero esto debe de ser una evaluación equilibrada. Ahora, Felipe nos va a decir a detalle en la segunda parte del taller en qué consiste cada uno de estos puntos. Pero lo que yo quiero que ustedes se queden en la mente es que 50% es el fondo, o sea, qué es lo que dices, y 50% es cómo lo dices. Cuando no pides el PDF del proyecto, te centras mucho en cómo lo dices. Oye,
el enfoque de tu cámara, que era fenomenal, y que qué bárbaro, qué variedad vocal tienes, ¿no? Y bueno, tu lenguaje corporal ni se diga, eres el maestro, pero no hablas de los objetivos, porque no leíste el proyecto, porque no sabes de qué se trata. No pones énfasis en la introducción, en la conclusión, en las transiciones, porque no leíste el PDF. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, los campeones mundiales, cómo escriben sus proyectos. Este es el discurso de un campeón mundial que se llama Jim Key. Jim Key tiene 2 columnas. La primera columna, que es la de la derecha, aquí escribió todo su proyecto, el texto, lo que va a decir. Y en la columna de la izquierda habla de cómo lo va a decir. Dice staging, que es escenario. Nos está diciendo cómo se va a mover. Arms open, dice voy a abrir los brazos. Luego aquí dice comedic cadence, o sea que lo va a hacer de una manera humorística. Loud quiere decir que va a elevar su voz. No solamente escribe el contenido, también está escribiendo cuál va a ser la variedad vocal, cuál va a ser el movimiento, y entonces balancea no solamente el fondo, también la forma. Vamos a revisar otro discurso de otro campeón mundial. Si ustedes observan, él tiene por colores, por ejemplo, las emociones. Lo que estuvimos viendo en una plática educativa que nos dieron, donde hablamos de las 5 emociones, de ámate, de amor, miedo, alegría, tristeza y enojo. Él escribe cuáles son las emociones que quiere proyectar. Y bueno, a lo mejor ustedes dicen, mira, Andrea, estos son campeones mundiales. Los mexicanos no lo hacen. Pues sí, sí lo hacen. Yo estuve en una capacitación que dio Rubén Cuen después de que él gana el campeonato de discurso humorístico, y él tenía unas hojas donde escribió su discurso y había puesto con marcadores de diferentes colores cuáles eran las emociones que quería proyectar. Entonces, aquí podemos ver que los campeones lo que hacen es escribir su discurso, pero balancear, proyectar qué voy a decir y además cómo lo voy a decir. Ahora, vamos a hacer este ejercicio de un proyecto que es resolución de conflictos. Si solamente me dan la hoja de evaluación, dice, el objetivo del proyecto es que el socio desarrolle y mejore lo que comprende de los pasos y las estrategias para abordar un conflicto. A ver, a mí me gustaría que levante la mano y participe alguien que no haya presentado este proyecto ni tampoco lo haya evaluado, y que me diga cuáles creen que son los pasos y las estrategias para resolver un conflicto. ¿Quién dice yo? No sean tímidos, anímense. A ver, Fermín, tú tienes cara de que quieres participar. Gracias, Andy. De comprender la resolución de conflictos. ¿Qué pasos se te imaginan que debe de haber para resolver un conflicto? Debes escuchar, si es de que hay 2 partes, escuchar las 2 partes. Si es de que realmente pudiera ser un conflicto o solamente la persona supone que está en un conflicto. Ok. Bien, digo, la verdad sí tienes una idea, digo, te felicito porque digo, sí la tienes, pero ¿qué va a suceder? Muchas gracias, Fermín. Si a nosotros nada más nos dan la hoja de evaluación, vamos a hacer el ejercicio que hizo Fermín. Bueno, yo me imagino que debes de escuchar, ¿no? Y es hasta ahí porque nosotros vamos, conforme a nuestra experiencia, a imaginar qué es lo que debemos evaluar. Pero ¿qué sucede cuando leemos el PDF? Nos damos cuenta cuáles son las causas del conflicto, que puede ser por un malentendido, porque a lo mejor la persona a la que le pediste una tarea no sabe cómo hacerlo o no tiene el equipo. Los estilos de conflicto por tiempo.
a lo mejor le pones las tareas, sabe cómo hacerlas, tiene el material, pero no tiene el tiempo para hacerlo. Tú lo necesitas para mañana y esta persona no lo puede hacer. Diferentes puntos de vista. Esto se ejemplifica mucho, por ejemplo, con el aeropuerto, ¿no? Que un grupo lo quería en Santa Lucía, otro grupo en otro lado y empiezan en conflictos, ¿no? Desafíos situacionales. Aquí, por ejemplo, la Volkswagen tuvo que detener su producción porque no había microchips y eso sale de su terreno, ¿no? ¿Qué es lo que debes de hacer? Bueno, mantener la calma, lo que nos dice Fermín, ten un tono calmado, tómate un momento, revisa tu plan, qué puedes hacer, habla con tu equipo y luego te habla, por ejemplo, de identifica el conflicto, escucha de forma activa, trata de negociar, y esto se da mucho, por ejemplo, en los divorcios, ¿no? Que los dos quieren la casa. Bueno, pues, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿La vendo? ¿Se la dejo a la esposa? ¿Se quedan con los niños? ¿Le compro otra? O sea, ¿qué hago? ¿No? Esto es lo que nos dice el conflicto. Cuando nosotros vemos el proyecto, ya tenemos elementos de peso para poder dar una evaluación. Pero cuando solamente nos mandaron la hoja de evaluación y leímos 3 renglones, pues adivinen qué, dimos una evaluación muy efímera. Entonces es importante dar el PDF de tu proyecto y pedirlo. Si tú eres evaluador, pídelo, porque si no, en el momento que te toque evaluar, vas a estar adivinando qué es lo que le tengo que decir, ¿no? Y bueno, ¿cómo seleccionar a mi evaluador? Si yo, por ejemplo, voy a dar un proyecto de tecnología, hay un proyecto en el orador experimentado, avanzado, profesional, que dice crea una fanpage. Me tengo que preguntar quién del grupo hace marketing digital, sabe hacer redes sociales, y esa persona será un buen evaluador. Hay otro proyecto que dice entrevistas para el trabajo. Bueno, ya sabemos que en el grupo hay gente muy experimentada de recursos humanos que son profesionales en eso. O si quiero tener, por ejemplo, un discurso humorístico, pues busco a lo mejor en la red quién puede ser un evaluador que me ayude. Entonces, recuerda que el evaluador te tiene que ayudar a formar y desarrollar esa habilidad. Y bueno, por último vamos a ver un punto un poquito escabroso, pero necesario. ¿Puedo pedirle a un orador que repita? Sí, sí se lo puedes pedir, porque es el control de calidad del club. ¿Cuándo se lo puedo pedir? Cuando no cumplió con los objetivos, porque a lo mejor ni leyó el proyecto, se echó un improvisado y resulta que no cumplió con los objetivos. Cuando no cumplió con el tiempo, su discurso era de 5 a 7 minutos y se quedó en 4. Se lo pido. Cuando leyó el proyecto y no era rompehielo. A lo mejor es un orador que ya tiene varios meses, no le dio tiempo y leyó el proyecto y te diste cuenta, bueno, pues hay que pedirle que lo repita. Cuando se le fue la conexión de internet todo el tiempo y no pudimos escucharlo, pídele que repita. Pídele que repita porque el evaluador es el control de calidad. Acuérdate cuando ibas a la escuela, la calificación no te la regalaban. Tenías que hacer un examen. Si pasabas, adelante te ibas al otro curso. Si no pasabas el examen, pues tenías que repetir porque todavía no habías adquirido esas habilidades. Entonces, sí se vale pedirlo, ¿no? Y finalizo con esto. Un gran evaluador construye a un orador. Nosotros, cuando nos toca evaluar, tenemos la oportunidad de desarrollar un orador. Así que vamos a hacerlo de una manera meticulosa para que todos nuestros compañeros podamos ayudarlos y nosotros también ser buenos oradores y ayudar a nuestro evaluador a que nos pueda dar una retroalimentación de calidad. Perfecto. Y ahora va a seguir Felipe Flores, que él va a compartir de manera detallada cuáles son las características que debe de tener una gran evaluación. Adelante, Felipe, por favor. Perfecto. Si en determinado momento se
frena mi internet o algo así, te encargo por favor, Andrea, que me avises. Aquellas personas que se atreven a enseñar, nunca se deben de atrever a dejar de aprender. Estimados amigos del Club Medix, muy buena tarde. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí, pero sobre todo muchas gracias ante ustedes por permitirse desarrollar mucho más la idea de la evaluación. Recordemos que la evaluación en Pathways o en general en Toastmasters es uno de los pilares más importantes para que los oradores se vayan desarrollando. La crítica constructiva, el espejo que justamente te lleva a seguir adelante. Hay ocasiones que nosotros mismos no podemos definir qué es lo que nos está fallando, en dónde estamos menguando. Sin embargo, cuando tenemos a otra persona que nos da sus comentarios para que nosotros mejoremos, ahí es donde nosotros podemos desarrollarnos mucho mejor. Sin embargo, para ser esos evaluadores efectivos, por supuesto que tenemos que desarrollar varias técnicas. Tenemos que enfocarnos en varias tareas y por supuesto que Andrea ya nos ha dado de alguna manera un resumen de qué hacer, digamos, previo a las evaluaciones y en la evaluación en general, pero me voy a meter más a los detalles del cómo hacer una evaluación y en qué estarnos fijando. De hecho, Andrea ya lo mencionó por puntos, pero me voy a ir un poco más específico. Muy bien. Entonces, de entrada comentar, la evaluación que nosotros conocemos no es el único estilo de evaluación que podemos tener. Esa es la evaluación tipo Pathways, que es la que realmente conocemos. Existen otro tipo de evaluaciones que casi en las sesiones no se practican, pero lo comento porque también pueden ser alguna opción. Existen las evaluaciones tipo panel, que es cuando varios oradores o varios evaluadores, digamos normalmente 3 evaluadores, revisan en particular un discurso y, por ejemplo, uno de ellos se enfoca en todo lo que tiene que ver con variedad vocal, otro se enfoca en lo que tiene que ver con lenguaje corporal y otro más en los objetivos. Entonces, es una evaluación en panel. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos se centra en determinados aspectos. Esta evaluación se sugiere para oradores un poco más avanzados, cuando ya quieren que les revisen cada uno y específicamente los diversos rubros que involucran a un orador profesional. La evaluación interrumpida es algo que en sesiones normalmente no se hace. ¿Por qué? Esta evaluación interrumpida aplica cuando tú estás dando un discurso y el evaluador te está interrumpiendo para mejorarte o cambiarte cierta cosa, pero al momento. Es decir, la evaluación o la corrección va siendo en vivo. ¿Por qué no se hacen en las sesiones? Pues porque evidentemente este tipo de evaluación nos lleva mucho más tiempo. Un discurso que normalmente duraría de 5 a 7 minutos puede tardarse con una evaluación interrumpida hasta 20 o 30 minutos, dependiendo de qué tanto te estén corrigiendo, modificando y tienes que repetir. Eso normalmente cuando ocurre, cuando estás preparando a alguien para un concurso. En ese momento lo puedes interrumpir, modifica esto, cambia, a ver, intenta esta otra parte. Entonces, esa es la evaluación interrumpida. Reitero, en sesiones normalmente este tipo de evaluación no se utiliza. Evaluación en video, yo te mando mi discurso, me grabo y tú lo estás evaluando con base en un video. Tú también te puedes grabar la evaluación y posteriormente me la mandas. Esa evaluación, digamos que no es en vivo. ¿Por qué? Porque justamente estamos aprovechando la tecnología para que me puedas hacer esta evaluación. Finalmente, una evaluación grupal en ciertos clubes, sobre todo en otros países, lo que se hace es este tipo de evaluación grupal. Puede ser complementaria a la evaluación tradicional, pero ¿en qué consiste? Un orador da un discurso y entonces todo el club, todos los oyentes, lo que hacen es que te dan comentarios, puede ser en algún formulario de Google o similar, en algún formulario virtual, donde cada uno de ellos te da su evaluación. ¿Qué es lo que consideraron adecuado? ¿Cuál fue tu mayor fortaleza? ¿Y cuál fue una área de oportunidad? 1 o 2 áreas de oportunidad. Entonces, el evaluado recibe un cúmulo de experiencias, un cúmulo de opiniones de qué es lo que hizo adecuadamente y qué es lo que debe de mejorar. Y esa es la evaluación grupal. Reitero, son diferentes tipos de evaluaciones para que las conozcamos, dado que estamos revisando la evaluación como tal. Sin embargo, vamos a centrarnos en la evaluación tradicional, evaluación tipo Pathways. De entrada, voy a comenzar con
lo que puede llegar a ser un poco polémico o demasiado polémico, el tiempo. Existe una frase que escuché en otro club donde decían, pedir el tiempo es perder el tiempo. Normalmente lo que se hace o lo que se sugiere es que se pida el tiempo. Y ojo, aquí a lo que se refiere esta frase no significa que ignores el semáforo, tú como evaluador, a que ignores el semáforo. Todo lo contrario, te invita a aprovecharlo. ¿Y a qué es a lo que me refiero? Si yo como evaluador le pido al cronometrador que me dé el tiempo, oye, Areli, ¿me puedes decir cuánto tiempo hizo nuestro orador? Y entonces Areli a lo mejor está distraída y en lo que busca, en lo que revisa, quién fue el evaluador, el orador anterior, lo revisa, lo dice, se le olvidó encender el micrófono, Areli, tu micrófono, ay, perdón, y entonces prende el micrófono, ya estás perdiendo tiempo valioso de tu evaluación. A eso es a lo que se refiere. ¿Qué es lo que puedes hacer? Estar atento a tu semáforo, estar atento al semáforo del orador. ¿Y esto qué es lo que te facilita? Que si tú ves que el semáforo quedó en amarillo, significa que el orador hizo un buen tiempo. Está, digamos, en un discurso estándar de 5 a 7 minutos, un semáforo en amarillo hizo entre 6 y 7. Es un buen tiempo. Por lo tanto, ya sé que cumplió con el tiempo. ¿Para qué tengo que pedir el tiempo después? ¿Me explico? De todos modos, al final del al final de la sesión, el cronometrador va a dar el tiempo específico que hizo el orador, pero yo como evaluador ya sé que mi evaluado cumplió con el tiempo adecuado. Ahora, obviamente, si yo veo que estuvo en tiempo rojo, en semáforo rojo, y no sé, porque más o menos, como que hizo 25, 28, 30 segundos adicionales, posiblemente 35, ahí sí tiene sentido que pida el tiempo para saber qué tanto se pasó. ¿Me explico? Pero son en situaciones específicas, en escenarios muy particulares, en donde sí tiene relevancia pedir específicamente el tiempo. Ahora, como lo dijo Andrea, si no cumplen con el tiempo, se les puede pedir que repitan el discurso. Eso es evidente, ya sea que se quedaron cortos de tiempo o que se pasaron. Sin embargo, si quedaron en verde, lo que le puedo recomendar es que aproveche su tiempo, pero no le voy a decir que repita el discurso porque realmente este era de 5 a 7 minutos y cumplió con ese requerimiento. Ojo, algo también, voy a entrar nuevamente en polémica. En varios clubes te dicen, oye, hiciste 6:30. Aprovecha el tiempo, tenías un minuto adicional hasta 7:30. Les voy a comentar desde mi experiencia en concursos, ya sea como concursante o como juez, jefe de jueces, etcétera, lo que yo he visto es que varias personas quedan descalificadas porque justamente están acostumbradas a irse al 7:30, a llegar al máximo de tolerancia, cuando realmente lo mejor es cerrar en amarillo. Te dicen que aproveches tu tiempo, correcto, que aproveches al máximo tu tiempo, pero el máximo de tu tiempo son 7 minutos. El 7:30 es tolerancia, ya estás fuera de tiempo. Entonces, evidentemente es correcto cerrar al 7:15, sí, es válido, pero lo mejor es cerrar antes del minuto 7 o dependiendo de cómo sea tu discurso. Esto reitero, ¿por qué lo digo? Porque si te acostumbras a aprovechar esos 30 segundos de tolerancia, puede llegar a ocurrir que en un concurso quedes descalificado. Tu tiempo es de 5 a 7, tu tiempo es de 10 a 12, no 12:30. Entonces es importante entender que lo mejor es cerrar en amarillo, pero sobre todo cuando seamos evaluadores, no le digamos al orador que aproveche esos 30 segundos adicionales. Reitero, en amarillo lo mejor es para cerrar. Entonces ese es el comentario que tengo que decir respecto al tiempo. Reitero, aprovechen el semáforo, revisen cómo es que lo pueden estar utilizando a su favor como evaluadores y, por supuesto, también si en otros clubes o de pronto vienen oradores de otros clubes y les comentan algo así de aprovecha el 30 segundos, es porque en otros clubes así es como lo han estado manejando. Reitero, es muy complicado que estemos con esos 30 segundos adicionales. Muy bien. Otro tema que tenemos que enfocar, por ahí hay un micrófono abierto, Andrea, ¿me apoyas por favor silenciando? No sé quién sea, gracias. Revisa la estructura del discurso del orador. Es la base en un discurso, por supuesto que eso es la base, la estructura, pero además es normalmente lo más importante
en un concurso. Andrea nos compartió la boleta de un concurso. En general, en todos los concursos, prácticamente en todos, si bien el 50% es la forma y el 50% es el fondo, dentro de los rubros, lo más importante o el que tiene mayor puntuación es la estructura del discurso. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos mucho en ese aspecto. No solamente es que tenga introducción, desarrollo y conclusión. ¿Y a qué me refiero con una buena introducción? No significa solamente decir una frase de apertura y ya, sino estar preparando el terreno para lo que posteriormente va a venir en tu discurso. Eso es la introducción como tal, preparar el terreno para lo que venga. Hacer posteriormente una transición, irnos al desarrollo, enfocarnos en 3, 2, 4, 5 puntos principales, desarrollados cada uno de ellos, y posterior, dependiendo del tiempo o la duración del discurso, por supuesto, y finalmente cerrar adecuadamente. Ojo, cerrar adecuadamente no significa decir una frase y ya acabé. Significa nuevamente ir en un aterrizaje, si lo vemos como un avión, es ir a un aterrizaje, ir bajando poco a poco, posiblemente hacer un resumen y finalmente cerrar con fuerza. Eso tendría que tener una buena estructura de un discurso. Ahora bien, ¿fue lineal el discurso o fue redundante? ¿Por qué? Porque a veces como a lo mejor no preparé bien el discurso, se me olvidó, entonces empiezo a decir lo mismo y entonces empiezo a ser redundante, reiterativo en mis ideas para cumplir con el tiempo. Hay que cuidar esa parte. Ahora, perdón, por otro lado, tuvo una buena estructura en cuanto, por ejemplo, a un cronológico. Es normal que en los rompehielos empecemos diciendo muy buena tarde, pues yo soy licenciado en administración de empresas, realmente es una carrera que me apasionó, porque yo recuerdo que cuando era niño siempre tuve la idea de tener mi propio negocio, era realmente lo que yo quería y yo veía. De hecho, en la preparatoria me fui hacia emprender por primera vez, un carrito de hot dogs realmente, pero eso me sirvió para que al día de hoy como emprendedor, entonces estoy yendo y viniendo en la cronología. Es decir, o puede ser que esté dando circunloquios, esté dando demasiadas vueltas para llegar al mismo punto. Entonces, es importante que la estructura sea adecuada, depende si la estructura es cronológica, es espacial, o depende del tipo de discurso que esté dando, pero a lo que yo voy a seguir con una misma línea. Hay que cuidar que nuestro evaluado haya tenido una buena estructura. Reitero que es muy importante esta situación. La variedad vocal, por supuesto. Existe un proyecto específico para variedad vocal. No quisiera enfocarme tanto en este rubro. Sin embargo, lo importante que aquí tenemos que entender es qué es lo que tenemos que ver en la variedad vocal. Número 1, el ritmo o la velocidad. No solamente tener una velocidad adecuada, ni muy lenta que me canse y que me duerma, ni muy rápida que no le entienda nada. Lo importante es que tiene que estarla variando. Eso es importante, que de pronto tenga una velocidad más calmada para enfocarse en algo o más rápida para llegar a decir ciertas cosas, que haya esa variedad. El tono, en este momento estoy mal de la garganta, no puedo hacer diferentes tonos, pero un tono más grave o un tono más agudo. Es importante que los vayan manejando. Diferentes volúmenes, lo mismo no los voy a hacer en este momento, pero que sea un volumen más calmado, más bajo, o un volumen mucho más alto para ciertos temas. No significa que todo el tiempo estemos estridentes en nuestro discurso. Finalmente, que nuestras palabras tengan cierta intención o emoción. Si yo en mi discurso estoy feliz, que mis palabras o que mi voz dé felicidad. Si estoy triste, pues a lo mejor también hacer con la misma voz puedo estar haciendo algo triste, algo decaído, algo cansado, extenuado. Por supuesto que puedo hacer algo bastante enojado, no lo voy a hacer ahorita, pero puedo hacer algo bastante enojado, bastante tenso, emocionado. Entonces, que esa emoción, si es que el discurso me lo está dictando, la voz sea congruente con lo que estoy expresando. Lenguaje corporal. Hay varios rubros que podemos estar revisando. El rostro me está diciendo adecuadamente o está siendo congruente con lo que estoy diciendo. ¿A qué me refiero con el rostro? Sí, por supuesto, tiene que ver de entrada con contacto visual, pero también que no esté apanicado al momento de estar dando un discurso
O si es que mi discurso es de terror, entonces sí que mi cara también lo diga. Eso es importante, que el rostro también esté expresando lo que dice mi discurso. Los ademanes, los brazos, que los esté utilizando, que no sea solamente robotina el musical y que todo el tiempo esté haciendo esto, o como político en determinado momento, o que solamente esté utilizando un brazo. Eso es importante, que no tenga ciertas muletillas, etc. La postura, que esté en una postura adecuada, dependiendo nuevamente del tipo de discurso. Hay ocasiones que puedo cansarme si es que el discurso me lleva al cansancio en determinado momento. El cuerpo también lo puedo estar utilizando. Si hace rato lo hice, mi pasado, futuro, presente, opción A, opción B, mi cuerpo también se puede estar moviendo. Y evidentemente que no exista un baile que no tenga ningún sentido. Si yo voy a mover mi cuerpo, mis manos, mi cara, tiene que ser, o incluso mi voz, tiene que ser congruente con lo que yo estoy diciendo, que acompañe a mi discurso. Eso es importante. Y por supuesto, eso como evaluadores, lo tenemos que ver en nuestros oradores. Recuerda, ya lo dijo Andrea, pero lo reitero, tienes que evaluar los objetivos del discurso. Aquí hay que hacer diferencia entre los objetivos del proyecto y los objetivos del discurso. Los objetivos del discurso son los que vienen ahí. A veces algunos proyectos tienen objetivo del proyecto y objetivo del discurso. Lo importante es evaluar si los objetivos del discurso se cumplieron. El discurso tiene que decir, el orador tiene que compartir una experiencia de cuando fue discípulo. Maravilloso. Entonces, si el orador compartió su experiencia de cuando fue discípulo, está cumpliendo con los objetivos. El orador tiene que revisar o que hacer uso de historias humorísticas. ¿Las utilizó? Maravilloso. Está cumpliendo el objetivo del discurso. Y es importante en tu evaluación que lo señales. Existen varios rubros que puedes estar revisando. Variedad vocal, que si la cámara, que si ahora con el tema virtual. Lo que no se te puede pasar en una evaluación es decir si los objetivos fueron cumplidos o no fueron cumplidos. Este no puede faltar. Los demás, como quiera, puedes escoger este sí, este no, pero los objetivos siempre tienes que decir que si los cumplió o no los cumplió. Ese es bastante importante. ¿Cómo puede ser tu evaluación? Recuerda que el discurso de evaluación también es un discurso, por lo tanto debe de tener una estructura. Esta estructura, hay una regla que es 3-3-1. ¿A qué me refiero con esta regla? No es una regla mía, es algo que se señala en los manuales. ¿Y qué es lo que te dice? Máximo 3 áreas positivas o 3 fortalezas. Máximo 3. ¿Por qué? Porque si le empiezas a decir a tu evaluado, mira, estuviste maravilloso en tu postura, tu sonrisa fue excelente, tu variedad vocal magnífica, la estructura de tu discurso excelente y además el cómo utilizaste tus ademanes, por supuesto también el cuerpo. Entonces ya no sabe realmente tu evaluado cuáles fueron las verdaderas fortalezas de él. 2, máximo 3 fortalezas. ¿Para qué? Para que sea concreta tu evaluación. Y de todos modos, si tú le empiezas a decir 4, 5, 6, 7, 8 fortalezas, pues te va a quedar muy poco tiempo para decirle sus áreas de oportunidad. Ahora bien, 2 o máximo 3 áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque si le dices, mira, tus áreas de oportunidad, lo decimos muy bonito, áreas de oportunidad, la realidad es que son nuestros puntos negativos o puntos a desarrollar, pero lo podemos ver como lo que me falló. Así es como muchos oradores lo entienden, es lo que me falló, lo que me salió mal. Si me dices que me falló la variedad vocal, bueno, que el volumen no se escuchaba, que además el tono estuvo mal ocupado, que no hubo emoción en mis palabras, que mis ademanes fueron erróneos, que además estaba bailando, que la estructura no fue buena, que mi conclusión fue terrible, pues ya mejor me retiro de Toastmasters. Entonces, es importante que 2 o máximo 3 áreas de oportunidad, aunque hayas detectado más, solamente enfócate en 2 o en 3 áreas de oportunidad. Es importante, ¿por qué? Porque le das la oportunidad a tu evaluado de trabajar específicamente en eso, posteriormente que corrija las otras, pero primero enfócate en esto, 2 o máximo 3 áreas de oportunidad. Y finalmente un reto, que un reto sea algo específico, pequeño, pero
que sea algo que funcione, que le funcione al orador. Por ejemplo, en tu próximo discurso te reto a que lo hagas o a que te enfoques en tener mucho más emoción, a que utilices mucho. Hay ocasiones que los oradores nada más tienen los brazos hacia abajo. Entonces, te reto a que subas tus brazos. Súbelos. Si logras eso, ya avanzaste. Eso es un reto. He escuchado muchas veces el reto y yo te reto a que sigas presentando más discursos. Eso no es un reto, eso es algo que de todos modos vamos a hacer en Toastmasters. Entonces, un reto concreto, algo, una pequeña cosa que al orador le funcione para avanzar. Entonces, ¿cómo puede ser una evaluación en particular? Voy a dar un ejemplo. Vamos a asumir que Andrea Clemente dio un discurso que tuvo que ver con historias humorísticas o encontrando sentido del humor. Entonces, sí comienzo diciéndole algo maravilloso a Andrea, algo rápido. Andrea, antes que otra cosa, permíteme felicitarte por el discurso que diste. Sé que es un reto interesante utilizar el humor en un discurso. ¿Qué es lo que hiciste adecuadamente? Puntos específicos. Número 1, te plantaste con seguridad. Esta forma, tu postura, realmente me dice que tú ya eres una oradora consolidada, una oradora que tiene cierto trayecto en la organización y lo estás mostrando al momento de pararte, a pesar de que el reto es muy grande. Entonces, número 1, tu postura. Número 2, la variedad vocal que utilizaste fue maravillosa. Esta variedad vocal, te enfocaste en velocidades, te enfocaste en diferentes tonos, te enfocaste en las emociones. Eso fue bastante positivo en tu discurso. Número 3, el objetivo. Importante, objetivos, lo cumpliste. Utilizaste historias que algunas te funcionaron y otros no, pero realmente de eso se trataba tu proyecto. Ojo, ya leí el proyecto y ya sé que no necesito hacer reír con todas las historias. Ahora, ¿cuáles son tus áreas de oportunidad? Número 1, si bien utilizaste adecuadamente tu variedad vocal, de pronto lo que hacías mucho era que estabas bailando. Entonces, controla tu cuerpo para que no estés bailando tanto. Ese es, si bien tu postura fue adecuada, lo que hiciste fue que bailaste demasiado en determinado momento. Eso es normal con el nerviosismo de dar un discurso humorístico, pero es algo en lo que nos tenemos que enfocar. Número 2, tu cara. Tu cara no coincidía con lo que estabas diciendo. Estabas haciéndonos reír y tú estabas demasiado seria, posiblemente por la tensión que te llevaba el saber si ibas a hacer reír o no. Pero tienes que cuidar que tu cara esté relajada, relájate, porque realmente nos estabas haciendo reír. Entonces disfruta el discurso. En este caso, di 2 áreas de oportunidad. Finalmente, tu reto. Utiliza tu cuerpo para que entonces ahí acompañes a tu discurso. El próximo discurso humorístico, te reto a eso, utilízalo. Sé una oradora mucho más enfocada en el cuerpo y verás cómo es que tu discurso será mucho mejor. Te veo en tu próximo proyecto. Así es como podría ser un ejemplo de una evaluación con todo lo que ya hemos comentado. Muy bien, recordemos que hay 2 tipos de personas que fracasan en la vida, los que no saben nada y los que creen saberlo todo. Entonces, tenemos que cuidar que nosotros como evaluadores no nos enfoquemos en pensar que hay un orador que ya no se le puede decir nada. Ya lo comentó Andrea, tenemos que atrevernos a dar una evaluación constructiva, algún área de mejora y por supuesto que nosotros como evaluadores y como oradores también tenemos que seguir aprendiendo cada vez más, desarrollándonos y evidentemente creciendo en equipo, creciendo en conjunto, creciendo en esta comunidad Toastmasters. Ahí están mis datos de contacto y a partir de este momento abrimos la sección de preguntas y respuestas. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Fermín, adelante. Adelante, Fermín. Gracias. En realidad, más que pregunta, y son comentarios. Gracias, Felipe, Andy, antes que nada. Muchísimas gracias por esta información tan valiosa. Y sobre todo, yo me había quedado, inclusive desde la ocasión anterior que nos diste, Felipe, un poco acerca del tema de dar 2 o máximo 3 cosas positivas que viste en el discurso. Eso se me hace genial porque te hace
enfocarte ahora sí que de forma objetiva el comentario que vas a mencionar, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de las recomendaciones, también se me hace muy, muy objetivo que sean 2 o 3 áreas de oportunidad que se le pueda decir a la persona, porque sí, a veces descalificamos tantas que el orador pudiera o pudiéramos no darnos cuenta de realmente cuál es lo más importante, ¿no? Entonces, de esa forma se me hace muy, muy interesante y te agradezco mucho, sobre todo los ejemplos que nos has dado ahorita. Digo, Andy, también ahorita esta parte que nos diste acerca de cómo evaluar a un orador experimentado y a un orador cuando apenas vamos comenzando, ¿no? Afortunadamente yo también tuve la oportunidad de que Enrique fuera mi evaluador y la verdad un gran evaluador. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias, Felipe. Gracias, gracias, Fermín. Muy bien. Pues, Gracias, un gusto. adelante, pregúntenos si tienen algún tip de que ustedes evalúan, ¿no? Por ejemplo, Sandy, que también ha sido mentora de club y los ha visto desde los inicios. Bueno, fíjate, algo que yo quiero comentar, o mejor que Sandy lo comente, porque se me hace muy interesante y no lo tocamos, pero me lo dijo. Sandy nos decía que muchas veces el orador le pregunta, ¿cómo te sentiste, no? Y pasa un poco como lo que Felipe dice, ¿no? O sea, en lo que se sintió se echa como el segundo discurso, ¿no? Sandy, a ver, tú mejor coméntalo, Sandy, porque tú me lo dijiste y creo que es muy acertado eso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Efectivamente, preguntarle, tenemos que trabajar por objetivos. El objetivo de una evaluación es evaluar, retroalimentar, guiar, sugerir, recomendar. Utiliza todos los sinónimos que quieras a tu evaluado. Y el hecho de que, ¿cómo te sentiste? Pues en realidad no vendría siendo. ¿En dónde sí aplicaría? ¿Por qué no partimos de ahí? Mi comentario específicamente sería en un rompehielos. ¿Por qué? Es el primer discurso del orador, es la primera vez que se va a enfrentar a un auditorio en Toastmasters en donde va a estar evaluado de pi a pa. Entonces, ahí sí vale la pena. Básicamente los objetivos siempre se deben de tomar en cuenta, pero es el primer discurso del orador. Si tú le preguntas, te avientas un segundo discurso y rompes la estructura de tu discurso. Quizás valdría la pena, si solo si vas a pedirle a ese orador que repita su discurso. Porque ahí mismo el orador va a sentir, o él sabe que le pasó algo y que no lo va que no es un discurso memorable y que pueda dar la instrucción suficiente para decir, cumplo a cabalidad estos objetivos. Quizás pudiera ser ahí, pero realmente involucrar tiempo. Son 3 minutos en una evaluación. Realmente se me hace como que estamos quitándole esa oportunidad al socio de recibir una retroalimentación que tú estás preparando con alguien. Gracias, Andy. Sí, muchas gracias, Andy. Bueno, ahora sí, como dicen en las bodas, habla hoy o calla para siempre, porque todavía tienen oportunidad. Yo hablé con Areli y con Sandy y acordamos de que después de hoy va a ser requisito que cuando tú presentes un proyecto le envíes tu PDF al evaluador y tú como evaluador, por favor, también pide el PDF. De esa manera vamos a elevar la calidad de las evaluaciones en MEDIX. Si no lo pedimos, pues ya hicimos el ejercicio, es lo que yo creo, lo que yo imagino, pero olvidamos que Toastmasters tiene 90 años, invirtió gran cantidad de tiempo en desarrollar estos programas y entonces no estamos dando una retroalimentación efectiva, sino va a ser en lo que suponemos que debe de ser, ¿no? Entonces, ¿alguien más o como en las bodas? A ver, Areli. Gracias, buena tarde a todos.
yo quiero regresarme a una parte importante donde decías que cuando eres mentor y evaluador, haces esa retroalimentación para que tu discípulo, o sea, el socio que está iniciando, tome en cuenta cada uno de esos comentarios. Y me pasó en el Speechcraft con un socio en especial que teníamos una videollamada, le hacía una retroalimentación, me enviaba el discurso una vez modificado con lo que yo le había sugerido, y cuando presentaba aún así, ya en el Speechcraft, sus discursos, me quedaba realmente anonadada porque todo lo aplicaba. Entonces yo dije, bueno, entonces ahí, ¿qué me está pasando, no? Me quedaba en blanco y yo decía, ay, Dios mío, este aplicó todo, ¿qué le puedo decir? ¿Qué me sugieren ustedes como expertos en esa parte? Escuchaba que decías, bueno, te hace falta ser mejor evaluador, pero ¿qué técnicas puedo implementar para una siguiente ocasión? Bueno, mira, yo te voy a dar mi punto de vista y Felipe que también te comparta el suyo. Yo lo que haría sería felicitar, porque finalmente cumplió con el objetivo. Yo como evaluadora detecto un área de oportunidad, le pido que trabaje en cierta tarea y cuando presente el discurso lo hace. Entonces yo felicitaría y le haría partícipe al club que efectivamente a lo mejor este orador no tenía este buen movimiento corporal o estaba trabajando en variedad vocal, y se lo pedí, nos reunimos y lo hizo. Yo lo haría ahí porque para mí ya habría cumplido con el objetivo que le puse. ¿Tú qué opinas, Felipe? Claro, normalmente cuando yo veo a un orador antes, para mí es más fácil evaluarlo porque yo ya sé en dónde están sus áreas de donde flaquea, digamos, de alguna manera. Entonces, es muy complejo, casi no pasa que un orador, por ejemplo, de todo lo que vimos ahora, la estructura, que todo haya sido adecuado, que todos los rubros de la variedad vocal los tenga perfectos, que todos los rubros de lo que es el lenguaje corporal, que el objetivo lo haya cumplido a cabalidad. Es decir, que ninguna cosa se le haya pasado, creo que es muy complicado que suceda. En ocasiones, por ejemplo, hay ocasiones que los cubre, pero le falta desarrollarlos. Haz de cuenta que ya hizo variación en volumen, pero posiblemente todavía tenga que cuidar un poco más el volumen bajo, por decir algo, porque a lo mejor ahora ya ni siquiera se le alcanzó a escuchar, por decir. Entonces, efectivamente, como lo dice Andrea, es revisar los avances, pero siempre vas a encontrar algún área de mejora. Y si no encuentras un área de mejora como tal, pues posiblemente sea porque el orador sea demasiado avanzado y a lo mejor posiblemente a ti te falte un poco, que eso normalmente no sucede cuando tú eres mentora de alguien más, ¿no? Entonces, se vale en determinado momento pues pasar a que lo evalúen otras personas en determinado momento. Pero reitero, es muy complicado que un orador esté perfecto así 10, 10, 10, 10, 10, ¿no? Esa sería mi sugerencia. Bueno, pues ahorita que tenemos oradores experimentados, vamos a preguntarles ya de una vez. A ver, Sandy y Jorge, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué harían? Perdón, bueno, de Bueno, hecho Sandy levantó la mano, no Así. sí, es correcto. sé, Bueno, otra pregunta. primeramente, yo cambiaría la estructura de mi evaluación. Normalmente en una evaluación vas como una pirámide. Vas empezando por los pasos buenos y finalmente te vas a centrar en la parte de las áreas de fortaleza. Cuando el orador hace las cosas muy bien, entonces mi sugerencia es inviértela. También vale la pena invertir en reconocer qué y cómo. En una evaluación no solamente se dice, es que te faltó variedad vocal. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, si vas a decir un punto, tienes que decir qué punto y cómo lo sugieres tú que sea mucho más adecuado, ya sea por la forma, el fondo o incluso el contexto, lo que tú quieras. Entonces invierte la pirámide, invierte el mayor tiempo en las cosas positivas en las cuales se enfrentó e hizo muy bien el orador, porque hasta de eso también aprendemos. Sin embargo, la función de un evaluador es un auditor. Tenemos que encontrar el puntito en la I, afuera. Puede ser, como lo dijo Felipe, la variedad vocal, un tema gramatical,
un tema de muletillas, puede ser cualquier punto. Entonces, ahí sí va a ser muy importante en cómo tú estructuras tu evaluación. Normalmente lo que yo hago es un cuadrante en donde pongo gramática, pongo corporalidad, pongo la parte de estructura y al final como que voy aterrizando todos los puntos. Siempre marco con una palomita lo que hizo muy bien y pongo la ejemplificación de cómo para decir cómo lo hizo muy bien. Y cuando pongo un asterisco, que voy a marcarlo, es cómo ese punto que identifiqué que no estuvo adecuado, que requiere mejora, cómo lo puede hacer mejor. Entonces, invierto simplemente la pirámide, sí enfócate en los puntos positivos, pero siempre tienes que encontrar un área de oportunidad para que realmente se vaya completo el regalo de la evaluación. Muchas gracias, Andy. Jorge, ¿tú qué hubieras hecho? Nada más voy a pedir que me repitan la pregunta porque no escuché bien la pregunta de Arely. Arely tuvo el caso de un orador que antes de presentar el discurso tuvo retroalimentación con ella le puso unas tareas y en el momento que dio el discurso todo lo había hecho bien y entonces Arely ya no encontró áreas de mejora. Ella pregunta qué haces en ese caso. ¿Cómo evalúas si tu orador ya hizo todo lo que le pediste? Bueno, evidentemente, digo, ya cuando nos piden retroalimentación por adelantado y nosotros decimos qué es lo que puede mejorar, la persona lo va a hacer. Posiblemente se le escape algún detalle, que eso también lo debemos de ver. Pero aquí hay que ver también, como decimos, el contenido, porque obviamente el contenido también está contando, y el desarrollo. Entonces, a veces lo que yo me he dado cuenta es que los oradores como que se van mucho por el contenido, se les olvida la entrega, y ahí precisamente porque dicen, es que el discurso estuvo interesante, la información fue interesante, y yo estaba aquí apuntando, se les olvidó ver la entrega, y ahí precisamente es a donde vienen las áreas de oportunidad que dice Sandy, que fue lo que le falló, la variación vocal, el tono. Entonces yo me he dado cuenta que hay evaluadores que pues están viendo precisamente, entran en ese mensaje que está dando el orador y se les olvida toda la entrega, ¿no? Entonces ahí están dejando de ver muchas áreas de oportunidad. Entonces es tratar de, como yo decía, tener una mente abierta para tratar de ver todos los puntos y de una manera más o menos neutral. Aunque nosotros demos retroalimentación, no vamos a enfocarnos en esa retroalimentación que dimos porque ya nos estamos condicionando, sino simplemente ya la dimos y ahora vamos a tratar de ampliar nuestra gama para ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que está entregando, cuál es el contenido, y seguramente siempre vamos a encontrar alguna área de mejora. Y como dice Sandy, bueno, si no encontramos área de mejora, porque pues a lo mejor es raro el caso, pues no lo encontramos, pues simplemente decimos, hiciste bien esto, por esto, y aportó a tu discurso de esta forma, porque también nosotros estamos aprendiendo de eso, y las otras personas dicen, mira, le dijeron que hizo bien esa variación vocal, y precisamente en este punto, cuando tal vez era una pregunta, y entonces ya nos queda esa enseñanza, y también aprendemos de las cosas buenas que nosotros vimos. Sí, muchas gracias, Jorge. Muchas pues gracias mira, a todos. Arely, digo, ya puntualizo esto. Yo creo que tú vas a poder ser una oradora muy buena conforme vayas leyendo y escuchando más discursos, porque entonces, si en ese momento no le podías encontrar a este orador ningún área de oportunidad, si tú, por ejemplo, te vas a los grandes discursos, hay una página que se llama American Rhetorics, digo, esto es para todos, donde están los discursos, los análisis y también las transcripciones de discursos famosos como el de Martin Luther King, hay de presidentes de la Casa Blanca, etcétera. En el momento que tú empiezas a ver y a leer discursos famosos, empiezas a aprender más, no solamente lo de Toastmasters, sino más. Entonces tu bagaje va a ser más grande y tal vez con Toastmaster cumple de una manera maravillosa, pero en este tipo de discursos aprendes algo extra, ¿no?
y ahí es donde puedes empezar a darle esos puntos, ¿no? Pero digo, yo creo que pues es excelente, digo, y Arely, tú eres una buena evaluadora, así que adelante. Chicos, pues bueno, hemos llegado a la hora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o concluimos la reunión? ¿No? Perfecto. Bueno, yo les agradezco mucho. Quiero también invitarlos. Vamos a hacer, muchas gracias, Memo. Vamos a hacer otros 2 talleres. El próximo va a ser el 6 de mayo, donde vamos a tener 2 discursos muestras y ustedes van a practicar panel de evaluación. Entonces yo los invito al 6 de mayo y luego vamos a tener otro taller también que va a ser en mayo, donde vamos a hablar de técnicas y conceptos de los campeones mundiales de oratoria. Entonces los vamos a estar publicando, por favor, conéctense. Este taller está siendo grabado, luego se lo voy a pasar a Adriana Rivera, para que ustedes también tengan acceso a él en la nube. Los compañeros que no pudieron asistir lo van a poder ver. Entonces, muchísimas gracias. Yo los reto y les pido que por favor, a ver, Memo quiere decir algo. Adelante, Memo. Memo. Vi tu mano ahí haciendo una señal. ¿Querías decir algo, Memo? Gracias, ejemplo. ¿No se oye? Sí, el sábado pasado evalué a alguien en Gildardo. Desde el miércoles pedí su discurso 2 veces nada más. No es. Hace 15 días evalué en mi otro club, Sagún. Una jovencita de 26 años me mandó su discurso. Le pedí permiso, como en algunas otras ocasiones ha sido. Me manda un discurso de 1400 palabras. Le digo, le doy permiso, trato de hacer corrección de estilo y reducirlo a 600. ¿Para qué? Para que esté cómoda y todas esas observaciones son muy buenas. El que si te lo dan, tú te fijas cuántas palabras tiene y tú ya sabes cuántas palabras puedes utilizar en X tiempo y le va a ser muy provechoso. Y por otra parte, muy agradecido a Felipe, a ti, como siempre, grandes líderes. Gracias y vamos a seguir Llegué un poco tarde porque tenía que atender un asunto. Gracias. No, pues Memo, digo, yo sé que tú, Enrique, son oradores muy buenos, digo, y bueno, se trata de ayudar a todos nuestros compañeros, porque yo espero que en un momento, o sea, todo el mundo hable de Arely, de Ceci, de Mariana, ¿no? De Patti, de Berenice, de Rocío, y que digan, y de Fermín, ¿no? Que digan, ¡wow! ¡Qué bárbaros! No pudimos encontrarles áreas de oportunidad. ¡Wow! ¿No? Entonces, esa es la meta. Así que nos estamos viendo el próximo lunes y yo espero, por favor, recuerden, si su evaluado no les manda el PDF, pídanselo. Y si ustedes son oradores, por favor, mándenle el PDF a su evaluador. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Creo que Bere había levantado la mano. Ay, Bere, perdón, Bere. A ver, platícanos, Bere. Bueno, yo nada más rescatar parte de los comentarios que nos hicieron favor de compartir. Y creo que particularmente para mí va a ser muy valioso el hecho de resaltar las partes o lo que sí hicieron bien los oradores. Creo que es algo que a mí se me complica bastante y que estoy trabajando y con ayuda de ustedes estoy mejorando para resaltar pues, todo lo valioso que tiene una persona y no nada más enfocarnos en las cosas que pudiera mejorar. Creo que eso, bueno, les agradezco mucho que nos compartan toda esta información. Muchas gracias, Bere, pues ya te veremos como evaluadora, ya ahora listos, o sea, cuando nos pregunte Arely o Cris quién quiere evaluar, luego, yo. Sí, así va a ser. Pues ya va a aplicar para el siguiente lunes, ¿no? Andy, Sandy. Ah, claro, Arely, si te hacen falta evaluadores, mira, aquí tienes muchos, aquí. No, la técnica, o sea que ya va a aplicar para el siguiente lunes. Claro, no, ya de una vez los evaluadores que pidan el PDF y los evaluados también, mándenlo por favor, ¿sale? Bueno,
Muchas gracias. Bonito. Gracias, buena fin de tarde. semana, que les vaya muy bien. Gracias. Nos Chao. quedó la orden para cualquier Gracias, cosa. hasta Bye, luego. bye. Gracias. Que Chao. descansen, bye bye. Hasta luego, bye. Gracias. Andy, te faltó tomar foto. Ay, pero tomé video. Ay, se nos Ah, volvió a no, pasar. bueno, ya. De ahí la sacas. Bueno, Sí, sí, sí. nos vemos. Cuídense. Bye, bye. Bye.